Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a mi canal. Antes de comenzar, me gustaría ofrecer una disculpa porque todo el mes de diciembre estuve pues prácticamente desaparecida porque fue un mes de muchísimo trabajo. Además tuve una operación ambulatoria, pero pues tuve que guardar reposo. Después llegaron las fiestas, comenzó enero y también con muchísimo trabajo, afortunadamente. Pero ya estamos por aquí. El tema del día de hoy tiene que ver con la psicopatía. Es un tema que me han estado solicitando mucho y que además me parece verdaderamente interesante. ¿Qué pasa cuando un hijo, porque hemos hablado mucho de los padres narcisistas y psicópatas, pero qué pasa cuando el hijo es el psicópata, ¿no? Es una cuestión bien complicada, ¿no? Fíjense que investigando acerca del tema y demás, me he encontrado con una cuestión muy curiosa acerca de la psicopatía. Las psicopatologías tienen ciertos componentes, ¿no? Un componente genético o un componente orgánico, es decir, como la persona nace, el temperamento, las características neurológicas que tiene y el medio ambiente, que es la familia en la que vivo, cómo me trataron, cuáles fueron las pautas disciplinarias, en qué círculos, etcétera, ¿no? No es lo mismo criarse en el campo que criarse en la ciudad, no es lo mismo ser un niño maltratado que ser un niño con una suficiente dotación de amor y disciplina, etcétera. Sin embargo, bueno, hay como cierto consenso no oficial en que las psicopatologías tienen un componente de 30% de genética u orgánica y el 70% es medioambiental. Sin embargo, en el caso de la psicopatía, al parecer, la cuestión genética u orgánica es mayor que en otras psicopatologías. Algunos llegan a hablar de hasta el 50% para que se desarrolle la personalidad psicopática. Si ustedes ven a distintos autores, a distintas personas, algunos le dan más, le dan menos, no hay como un acuerdo. Hay algunos que le dan una mayor importancia a la cuestión medioambiental, especialmente hablando de criminales, de asesinos seriales. Pero hay otros que le dan un peso muchísimo mayor a la genética. Incluso hay quienes dicen que es totalmente genético. Entonces, cuando ustedes se pongan a investigar, se van a dar cuenta de que aún no sabemos mucho, acerca del origen. Pero lo que sí podemos decir es que ayuda mucho una buena educación. Pero bueno, hablando de esto de los hijos psicópatas, bueno, más bien, ¿hacia dónde voy? Voy hacia el punto en el que una persona, una pareja normal, que no muestre rasgos ni de narcisismo ni de psicopatía, pues puede llegar a tener un hijo con ciertas características o cierta tendencia psicopática. Entonces, voy a comenzar por hablar de los niños. ¿Cómo distinguimos a niños con tendencia psicopática? Obviamente porque muestran poca empatía, incluso llegan a maltratar animales o a niños más pequeños, como que los torturan, como que los amarran, o sea, hacen cosas muy raras, vamos, ¿no? Y no parecen sentir culpa por hacer esto a edades, digamos ya a los 8 o 10 años. Porque si es un niño pequeñito, como a los 3 años, pues hay ciertas cosas que todavía no sabe. Pero ya más grandes, es de llamar la atención. Esto es muy curioso en ellos. Eh, Tienen como cierta frialdad. Muestran una cierta frialdad. En los asesinos seriales hay algo que se conoce como la tríada psicopática, que han encontrado en algunos casos, no en todos, que muestran los psicópatas que cuando eran niños tenían enuresis, es decir,
se hacían pipí y popó en los calzones o incluso usaban pañal ya muy grandes, pues, o sea, tenían un problema, por ejemplo, a los 6, 7, 8 años, seguían haciéndose pipí y popó. Eran pirómanos o tenían una tendencia a hacer fogatas, a quemar cosas, o sea, tenían cierta tendencia a la piromanía y mostraban crueldad hacia los animales. Entonces, pero eran estas tres juntas, ojo, no solitas, ¿sí? Porque hay muchos niños que sufren de enuresis, hay muchos niños que se hacen pipí en las noches, todavía ya grandes, y pueden ser múltiples razones, pero si además muestra crueldad hacia los animales y además son pirómanos, pues hay que poner mucha atención. Al parecer también pueden llegar a demostrar como cierto liderazgo, es decir, que otros niños los siguen, pero, ¿cómo les diré? Es un liderazgo, no de estos como decimos en México, de buena onda. Es un liderazgo como de sometimiento, como si tuvieran un poder sobre otros niños para que esos otros niños hagan cosas por ellos. Es decir, pueden con mucha facilidad manipular a otros niños. Los castigos les vienen valiendo guangos, es decir, pareciera que no les importa, que les vale. Tienden mucho a mentir, a mentir con mucha facilidad y constantemente. Les comentaba, pues, como muestran cierta frialdad y tienden a ser manipuladores. Es decir, empieza uno a ver que las personas que lo conocen mejor cómo es el niño, pero en otros ambientes puede portarse totalmente diferente. Entonces, aguas con todo eso. Ahora, ¿qué se puede hacer a esa edad tan temprana? Sí se pueden hacer muchas cosas porque se puede eliminar el elemento sádico, cruel de estos niños. La psicopatía es una estructura de personalidad. Es decir, ¿qué es lo que quiero dar a entender? Que al tener esa estructura, no es como que tú puedes hacer que el niño se vuelva cálido y empático del todo, no. Pero sí puedes enseñarle cómo se sienten los demás con lo que él hace. Vamos, haciéndole preguntas como tú, ¿cómo te imaginas tú que esta persona se siente si tú le hablas feo? ¿Cómo te sentirías tú? Y si el niño no te lo puede decir, porque si es un niño que tiene esa estructura, le va a costar mucho trabajo ponerse en el lugar del otro, entonces tú explícaselo y enséñaselo. Es muy importante enseñarles a gestionar sus emociones también, en general a todos los niños, ¿eh? Por ejemplo, si lo ves enojado, ¿estás enojado? No. Oye, pues es que yo veo que haces tu cara así y probablemente te duele el estómago y probablemente sientes las mejillas y la cabeza calientes, etcétera. Cuando sientes eso es porque estás enojado. Y enseñarles cómo gestionar las emociones. Por ejemplo, decirle al niño que si está enojado se puede salir a correr o se puede salir a andar en bicicleta o le puede pegar a las almohadas o puede llenar globos con agua y aventarlos en el patio, ¿sí? Para que no se desquite con otras personas. Enseñarle que los animalitos son seres vivos que sienten y que sufren y que no es correcto causarles daño, etcétera. Enseñarles todo esto. Pero más importante que eso son dos cosas. Bueno, límites no violentos, especialmente con este tipo de niños. ¿Por qué? Porque son niños que aprenden la violencia, que aprenden de la violencia. Bueno, todos los niños, pero estos especialmente. Y lo que van a hacer es que después lo van a reproducir con otros que son más vulnerables. Entonces es muy importante con este tipo de niños que los límites sean no violentos y dos, que sean límites claros, muy claros, y que el padre o la madre sean la autoridad real. Es decir, con amor, pero con mucha firmeza. Acuérdense ustedes que los padres tienden la sartén por el mango. Finalmente el niño depende del padre. Entonces el padre, por supuesto que puede poner límites y ser muy firmes en eso. Es decir, demostrarles quién manda, pero de forma no violenta. Entonces, con este tipo de niños
especialmente se necesita mucha firmeza en los límites sin violencia. Entonces, no es cosa fácil, ¿eh? No está nada fácil el criar a un niño con estas características. Pero bueno, si queremos, ¿qué es lo que va a pasar con este niño? Que va a crecer y va a seguir siendo medio frío. O sea, si tiene una estructura psicopática, va a seguir siendo medio frío, pero no va a hacer daño. No se va a regocijar haciéndole mal a otros. A lo mejor va a ser manipuladorzón y demás, pero no va a incurrir en conductas delictivas ni cuestiones así. Entonces, esto es lo que se puede hacer cuando el hijo es pequeño. Se pueden hacer muchas, pero muchas cosas con estos niños, ¿no? Ahora, ¿qué hacer cuando el hijo es adulto? Cuando el hijo es un psicópata adulto. ¿Cómo te puedes dar cuenta de que el hijo es un psicópata adulto? Pues lo mismo, no siente empatía, no siente remordimiento, se le hace muy fácil brincarse las trancas o saltarse los límites. Eso también aplíquenlo a los niños, fue otra característica. Se les hace muy fácil brincarse límites. Suelen ser depredadores, explotadores de los padres, de los hermanos, etcétera. Entonces, si ya te diste cuenta que tu hijo, que es adulto, es un psicópata, híjole, la tienes dura, pero yo ya había dicho en videos anteriores que lo recomendable es contacto cero, pero a veces es muy complicado cuando tu hijo es adulto. Si puedes hacer contacto cero, hazlo de verdad. Si no puedes hacer contacto cero, número uno, tienes que entender que tu hijo no va a cambiar, que quien tiene que cambiar eres tú, que tú tienes que entender que tu hijo es así y que no hay nada que tú puedas hacer para ayudarlo, que lo único que puedes hacer es ayudarte para dejar de girar alrededor de él, porque cuando se tiene un hijo adulto psicópata, regularmente la familia está girando alrededor de él, de qué va a hacer, de qué no va a hacer, de qué hizo, de qué no hizo, de si robó, de si no robó, de si fraudulenteó a otro pariente, a otro amigo, de si lo detuvieron o no lo detuvieron, de si es demasiado cruel con los hijos y con la esposa, de si no sabes cómo hacerle. Una característica con ellos es que no sabes cómo hacerle para no tener problemas con él. Es como si estuvieras caminando sobre cáscaras de huevo. Debe ser una cuestión sumamente estresante. Entonces, darte cuenta de esto y dejar de girar alrededor de tu hijo. No permitir que te robe la vida. Recuerda que son depredadores, que depredan y te van a depredar si te dejas. Entonces, renunciar a que tu hijo va a cambiar, a la idea de que tu hijo va a cambiar, acudir a terapia, incluso a terapia de familia sin el psicópata. La terapia de familia no es recomendable con el psicópata. Esto es muy duro, pero no es recomendable con el psicópata. Cuando el psicópata va a terapia, lo que hace es aprender. Hay muchos psicópatas que, por ejemplo, se meten a estudiar criminología y aprenden muchas cosas. Los psicópatas que van a terapia aprenden a manipular a otros, incluso al terapeuta. Entonces, no es recomendable. Si vas a terapia de familia, por ejemplo, si vas con tu esposa, tu esposo, a una terapia para ver cómo puedes manejar la situación para que deje de destruirte la vida, no es recomendable que vayas con él, porque además es un adulto que ya decide, ya no puedes hacer gran cosa. Podemos hacer algo cuando estas personas son niños, cuando son adultos ya no podemos hacer gran cosa. Entonces, pues bueno, estas son algunas de las recomendaciones que les puedo dar. Y en general uno no puede permitirse girar alrededor de otra persona. Eso no es justo, no es saludable.
Entonces, sea psicópata o no sea psicópata o lo que sea, no puedes girar alrededor de tu hijo. Lo mismo aplica para un hijo alcohólico. Nada más que con un hijo alcohólico sí puedes ir a terapia de pareja, perdón, a terapia de familia y terapia de pareja. Ahí sí, sí podrías, en el caso de las adicciones. Con un psicópata no es nada recomendable. Y procura alejarte, tener tu distancia con este hijo, porque si puede te va a destruir. Esto es muy, muy triste y muy fuerte, pero así es la cuestión, ¿no? Yo o he tenido la suerte o la mala suerte de poder observar específicamente a dos personas con estas características, cómo se han ido desarrollando a lo largo de su vida. Híjole, es muy complicado. De verdad, son depredadores. Es muy, muy complicado. Les recomiendo mucho una película que uno de mis suscriptores sugirió, que se llama Tenemos que hablar de Kevin. Ahí ves claramente cómo la mamá bueno, pudiésemos suponer por cómo está la película, que la razón de la psicopatía del niño fue el inicial rechazo de la mamá, como que la mamá no tenía clic cuando el bebé estaba recién nacido, en su embarazo y recién nacido. Pareciera como que no lo deseó, y recién nacido como que no lo quería. Pero ya un poco más grande ella empieza a hacer intentos con el niño y el niño es frío, 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 frío. Y después se ve muy claramente cómo él está todo el tiempo descolocando a la mamá, descolocándola, quitándola, de tal manera que la mamá gire alrededor de él desde que es chiquititito. Entonces, les recomiendo muchísimo esa película, es muy fuerte, tiene un final muy fuerte, pero es muy recomendable, ¿eh? Muy recomendable, sobre todo para ver de todo esto que te estoy diciendo, cuáles fueron los errores que fue cometiendo la madre, ¿no? El hijo se encargó de hacerla sentir muy culpable todo el tiempo, de hacerla sentir mal, de hacerla sentir culpable. Y entonces llegó un momento que la madre no era capaz de ponerle límites. Y a eso le sumamos el hecho de que el padre, que estuvo ahí siempre, no le creía a la mamá y no la apoyaba. Cuando la mamá le decía, oye, algo pasa con este niño, le decía, no, no es cierto, esto es normal. O sea, el padre vivía en la negación. Y ves perfectamente como el hijo depreda a la mamá, o sea, casi casi se la traga viva, se la está tragando viva, incluso hasta el final. Y al papá lo manipula totalmente. Con el papá es encantador. Entonces, observen muy bien. Y como al final de la película, ella va y le pregunta, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Y al final, como buen psicópata, él no le responde. Le dice, antes yo lo tenía muy claro, pero ahora no sé. Claro, para que se vaya más angustiada de lo que llegó, ¿no? Entonces es un maltrato, un maltrato, un maltrato constante, constante. Vean por favor esa película, no se la pierdan. Y bueno, pues muchísimas gracias por seguirme. Ya sabes que si tienes alguna duda o quieres terapia individual, me puedes escribir a mariacorral.scc@gmail.com, y te voy anunciando que en el mes de marzo voy a participar en un congreso virtual que se llama Empodérate, que es para mujeres. Ya te estaré dando datos, etcétera, y precisamente voy a hablar acerca de narcisismo y psicopatía en una entrevista de 1 hora. Ya te estaré dando mayor información cuando tenga las fechas específicas y demás. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que tengas una vida extraordinaria. Bye.